Bueno, me presento, Marcelo Pérez, director de Grafiscopio. Como comentaba Felipe, seguramente alguien ya debe conocer la página, así que debe estar un poco familiarizado, no tanto conmigo, sino con lo que hago. Básicamente lo que yo busqué hacer con esta página era como hacer una suerte de profesionalización del medio gráfico, porque siento que los que trabajamos particularmente en el área independiente estamos bastante abandonados a nuestra suerte, en términos de lo que son negociar derechos, negociar en el fondo todo tipo de encargos, que es parte de lo que iba a tratar de enfocar de hecho en la charla de hoy día, que es lo que se trata del trabajo por encargo. Una cosa que algunos ya deben estar familiarizados, otros no, pero que normalmente empieza en la época universitaria. Antes de que uno egrese, ya está, de repente le aparece ese mail donde algún cliente pregunta ¿cuánto me cobráis por hacer este trabajo? Estaba pensando ayer, de esto mientras hacía esta presentación, ¿qué nombre ponerle? Y debe haber sido como lo último que se me ocurrió. Dije, es la forma, tal vez, esa frase resume de manera bastante elocuente lo que nos piden, de hecho, desde familiares cuando somos chicos, hasta cuando un cliente, pronto, que no conoce muy bien lo que hacemos, nos dice todo el tipo, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo creativo, audiovisual, fotografía, ilustración, diseño, lo resumen con la palabra monitos. Entonces, esa frase es bastante elocuente para explicar lo que vamos a tratar de abordar ahora, en qué medida ese monito se convierte en algo que luego para nosotros, los que ejercemos, yo y ustedes, es algo bastante serio, es lo que nuestra fuente de ingresos, y al mismo tiempo es parte de lo que se llama la industria creativa, que tiene algunos elementos que son bastante fundamentales entender, si no de otra manera uno lo empieza a pensar como que esto es lo que hacemos solamente un hobby o hacer dibujitos. Es bastante más que eso. Eso es como una pequeña reseña de lo que me ha tocado hacer, en donde he estado involucrado. Básicamente, casi toda mi carrera ha sido independiente. He trabajado en un par de productoras y trabajé también en el departamento de diseño de Casa Ideas. DH Empresa se llama, pero Casa Ideas son los dueños. Pero básicamente mi carrera, que lleva casi 17, 18 años, han sido ejercicio independiente para clientes chilenos y extranjeros. Por ende, en esa trayectoria me ha tocado ver de todo tipo de peticiones, solicitudes, encargos o a veces condiciones que son francamente disparatadas, por decirlo menos. Y vamos a conocer un poco, los quiero introducir a lo que algunos ya deben conocer y otros se van a encontrar, nos guste o no. Mike Montero es un director de arte norteamericano que yo conocí entre las investigaciones que estoy haciendo para mi proyecto, Grafiscopio, y que me llamó mucho la atención porque el enfoque que tiene él en cuanto a la enseñanza y la defensa un poco de lo que significa hacer creación es bastante, en un sentido, controversial, polémico y confrontacional, como que es un gallo sin pelo en la lengua. Pero básicamente escuché en uno de los podcasts donde lo entrevistaban haciendo, en el fondo, educación de lo que él le trata, le toca tratar, donde hablaba esta frase que me pareció fundamental, que es el familiarizarse con el concepto de dinero. Cuando uno de repente empieza a hacer esto, llegan de pronto esos encargos en donde me puede hacer algo por buena voluntad, ustedes, los creativos, que son tan buena onda, que siempre se ponen con la cultura, una frase que me tiene un poco hasta la coronilla, pero que se viene escuchando y sé que se va a seguir escuchando en la medida en que, como digo, no existe una profesionalización, en la medida en que no existe una doctrina de conducta de cómo uno tiene que hacer el ejercicio profesional. Y parte de eso también choca con algo cultural. Me fijaba que es lo que pasa con la figura del dinero, que la gente tiende a pensar como que cuando hablamos de plata se está lucrando, es alguien que quiere hacerse rico con esto, que no está contra la cultura, y no se trata de eso. De hecho, el dinero yo lo enfoco así, y es lo que me he encontrado también como se habla o se trata normalmente en lo que tiene que ver la industria creativa, es conseguir los medios de subsistencia para lo que a uno le gusta hacer, se convierta en una profesión que nos permita vivir, pagar cuentas, más adelante poder financiar, no sé, tener una familia, un hijo, no es más que eso. Y es una cosa que por lo demás tiene bastante lógica como para no resistir mucho análisis. Todos tenemos que hacer dinero para poder vivir. Este fue una infografía que apareció en una página que se llama Petapixel y Photosits, que es bastante educativa en términos de cómo uno entra al negocio, cómo entramos en el fondo a hacer obra creativa. Normalmente, como sale ahí en el primer círculo, nosotros partimos haciendo algo que nos gusta, por pasión, porque teníamos talento desde chicos, estábamos familiarizados y siempre dibujando con las croqueras, igual que partí yo, o dibujando cuadernos de matemáticas, no sé. Y ese ciclo, de repente se encuentra con un escollo, que es el que vemos acá en este círculo que dice problemas, que es que muchas veces nosotros cuando empezamos a trabajar no tenemos mucha conciencia de lo que son nuestros derechos, cuánto cobrar,
la pregunta que posiblemente más me han hecho desde que estoy haciendo Grafiscopio, que llevo casi 2 años. ¿Cuánto cobrar por este trabajo? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se cobran derechos? O me piden tal cosa y yo pienso cobrar esto y resulta que el valor de eso puede ser 3 o 4 veces más. Entonces, el problema es que esa ignorancia, que a veces es una cosa como un poco porque no existe conexión mucho entre los independientes, no hablamos mucho, no cotejamos tarifas, y al mismo tiempo porque a veces también de nuestra parte no hay mucho interés por leer las leyes de propiedad intelectual, por conocer un poco qué se está haciendo paralelamente en Chile o afuera, esa ignorancia de repente nos crea el siguiente círculo, que es el que está el central acá abajo, que yo creo que es el más serio. Como pueden ver ahí ustedes cuando dicen el cliente se educa en fondo, nosotros contribuimos a educar a ese cliente de que lo que hacemos no es tan profesional, en el fondo se puede pedir poco o se puede prácticamente regalar. Y entonces lo que sigue es como lo que ya conocemos o ustedes ya deben haber escuchado de alguna manera, que es lo que tiene que ver con cuando una persona, por hacer algo que le gusta, pero verse exigido de una manera como casi que lo funde, como aparece ahí donde dice la palabra burn, termina finalmente una persona más que o se retira, me ha tocado ver, y de hecho lo he escuchado, me han comentado lectores que me dicen yo me aburrí de estudiar o de trabajar o tratar de hacer carrera creativa y empecé a estudiar ingeniería comercial, otros haciendo periodismo, qué sé, porque en el fondo están un poco abandonados a su suerte. Y eso creo que es lo que tenemos que cambiar. De lo contrario ocurre el último círculo que dice se repite el patrón, uno que se funde y tenemos 20 detrás que están dispuestos a ocupar esa plaza vacante. Lo primero que uno parte, y lo que debería ser como nuestro primer canal, por decir así, yo lo llamo en todo caso el primer, no el más importante, porque creo que el portafolio por sí solo también tiene sus limitaciones. Como suele pasar, y de hecho se han hecho un montón de artículos donde dicen hay gente que tiene portafolio increíble, pero lo dejan ahí descansando y nadie lo ubica. Es muy difícil que un cliente tenga el tiempo para sentarse, voy a revisar portafolio en DeviantArt. Imagínense una piscina gigantesca, saturada de puros artistas. Muy difícil eso, pero bueno. Chris Audley, que es un diseñador de personajes de Disney, hizo un artículo bastante bueno y es muy educativo en términos de lo que uno a veces, el portafolio que se supone que tiene que ser nuestra arma, la primera arma, o esta punta de lanza con que entramos al mercado, de pronto se cae en alguno de esos vicios, que tienen que ver con que de repente uno dice, voy a colocar lo que tengo hecho, voy a colocar, no sé, un fanart, que es otra cosa que se critica bastante afuera, porque a veces una copia no habla mucho de tu trabajo y a veces también puede ser directamente un plagio, lo cual a un cliente eso no le comunica muy bien respecto a lo que uno hace. Pero ese tipo de cosas es muy bueno tenerlas en cuenta cuando empezamos a hacer la pieza, como digo, primera de nuestra entrada al mercado, que es el portafolio. Los errores, la comunicación poco profesional, la mala ortografía, una cosa que es bastante común, me ha tocado ver entre diseñadores, trabajos irrelevantes para el encargo, que es cuando de repente un cliente te dice, no sé, yo trabajo necesito hacer alguien que me haga, no sé, una presentación relativa a lo que son las plantaciones eléctricas o plantas eléctricas. Y alguien empieza a mostrarle dibujos de, yo hice, no sé, esto para un cómic, esto lo hice para una ISO comercial de cremas de mujer, algo irrelevante. El foco ambiguo también, que es una cosa que puede aparecer en un sentido positiva, pero tiende a ser más bien negativa, que es la persona que hace cualquier cosa que le piden. En esta industria uno se empieza a dar cuenta de las ventajas de la especialización. No tanto de ser una cosa como que uno está tan cerrado que se limita a una sola área, porque eso también en una medida puede ser reducir las posibilidades de trabajo, pero sí es importante ser un especialista, son mucho más requeridos. Por la misma razón que se dice, cuando tú tenés que preguntarle a un gallo que te repara una cañería, dicen, ¿quién es Tengo 2 opciones, o el que es experto en cañerías o el otro que dice, yo hago todo tipo de fittings, uno se va por el experto. Eso mismo tiende a pasar en esta industria. La presentación poco profesional, que viene a ser un poco, está relacionada con lo que dice el punto 1, y el exceso de arte, que es querer mostrarlo todo y contarlo todo. Y el portafolio tendría que ser también, igual como uno lee un libro, que tiene un principio, un desarrollo y un desenlace coherente. Aquí vemos un concepto que a veces se tiende a confundir cuando se dicen las palabras valor y precio. A mí me tocó bastante tiempo tratar de aprender la diferencia entre esos dos. Y por eso trato de educarlo también a los que están partiendo en esto, porque a veces uno dice, por ejemplo, te ponen esa palabra, oye, necesito tal cosa, ¿cuánto me vale esto? ¿Cuánto me cobras por esto? La diferencia entre valor y precio es muy importante tenerla en cuenta porque a veces determina incluso cuánto ganamos, cuánto nos vamos a adjudicar por algún encargo.
Por ejemplo, aquí tengo 3 figuras que se refieren a su manera a este concepto o a la diferencia entre esos dos. Por una parte, Stephen Silver, que es un caricaturista inglés, tiene página en Facebook, es como bastante defensor de los derechos de los creativos, y lo recomiendo seguir porque tiene esto material muy bueno, en donde dice esa frase: no importa tu nivel, si el cliente quiere tu trabajo, tiene valor, cobra lo que vale. Claro, la frase es bastante fácil decirle, pero uno dice cobrar lo que vale, ¿cuánto vale eso? ¿Qué es lo que pasa? Que esa frase funciona en algunos contextos especialmente bien. Por ejemplo, el ejemplo que es el más elocuente que tiendo a citar, lo que pasó con un fotógrafo norteamericano que hacía fotografía de matrimonio. Y de pronto él pone una fotografía en su portafolio donde aparecía una pareja besándose, recién casados, y entonces llega una farmacéutica y le pide entonces que le venda esa fotografía. Y él dice, bueno, a ver, yo me imagino eso cobraría aproximadamente en pesos chilenos unas 500 lucas más o menos. Empieza a preguntarle a un coach de fotografía norteamericano que es como un experto en cobros, en derechos y todo eso. Y el gallo empieza a decir, bueno, tú necesitas entonces, ¿qué te pide este cliente, esta farmacéutica? ¿Quiere expandirlo en todo el territorio norteamericano o solo en una ciudad? Lo necesita, tiene que ser exclusiva esa licencia, o sea, solo quiere usarlo él y que nadie más la use. Le empezó a hacer una serie de preguntas sobre cómo iba a ser usado eso. Y resulta que al final lo que él le sugirió, tirar una cifra, aproximadamente eran como 7 millones de pesos chilenos. O sea, imagínense la multiplicación versus lo que él pensaba cobrar. Y finalmente se expandió a Europa, así que le terminaron pagando incluso una cifra superior. Entonces, por eso a eso se refiere lo que vale, en términos del valor versus el precio que él decía. Lo que me sale ejecutar la foto, cuando él estaba pensando cobrar, decía, solamente hice clic, no es algo que me cueste mucho, que es una frase por lo demás que tendemos a decir. No me costó tanto hacerlo, pero eso nos puede jugar en contra. Mike Morrison cita otro ejemplo que es también muy educativo, que su presupuesto fue rechazado por cobrar poco. Normalmente cuando uno parte tiene este temor, que es bastante comprensible en un sentido que nunca se ha enfrentado al mercado, que dice, no quiero espantar al cliente, por ende voy a cobrar poquito. Entonces él dice, cuando de repente hice esa movida para tratar de ganarme al cliente, compitiendo con otros 2 que sabía que iban a la carrera conmigo, se da cuenta que no le respondía al cliente, pasaban una semana, 2 semanas, y dijo, bueno, tal vez los perdí, voy a preguntar qué pasó. Y el cliente les dice, bueno, tu presupuesto era muy poco. Nosotros pensamos que no entendiste el brief. ¿Cachai? En el fondo lo que él estaba diciéndole y comunicándole al cliente es que el precio era irrelevante para nosotros. Lo que nos interesaba era el valor, que era la solución a un problema. ¿Cachai? Entonces, de ahí vuelve la frase, como digo, de la diferencia entre valor y precio, de que a veces uno puede involuntariamente concentrarse mucho en el precio y descuidar el valor. Por lo cual, como vamos a ver más adelante, es importante investigar al cliente, estudiar qué es lo que valora, qué es lo que necesita. ¿Quiere que le apaguen un incendio, o sea, una solución urgente, rápida, efectiva para un problema? ¿O está buscando un precio módico? Que eso es lo que de alguna forma dice al final Fernando Del Vecchio, un colega argentino, con quien también trabajamos relativamente paralelo en los grafiscopios, donde dice el precio bajo no implica competencia desleal. Normalmente entre colegas se tiende a decir esto, yo lo vengo viendo desde cuando una de las iniciativas primeras que tuve ganas de hacer con grafiscopio era un tarifario. Con el tiempo me fui dando cuenta que eso no era muy útil, después lo pueden ver por qué, en la página explico con más detalle. Son bastante inútiles en términos de servicios profesionales los tarifarios, pero en el fondo lo que dice el Vecchio tiene bastante sentido, porque dice, normalmente nosotros tratamos a un colega que cobra poco como competencia desleal. Sin embargo, esa persona está cumpliendo con un perfil, un tipo de cliente que valora el precio módico. Dice, yo no quiero que me pinten la Capilla Sixtina ni un fresco como los de Miguel Ángel, quiero algo sencillo y tengo poca plata. ¿Puede hacerlo? Lo puedo hacer. Curiosamente dice el Vecchio, y eso es verdad, y a mí me ha tocado verlo, de pronto hay gente que cobra poco, pero tiene un negocio más rentable en el tiempo. O sea, es como decir, ¿quién está ganando más? El que cobra 200 en enero y el resto del año gana siempre 10 versus el que todos los meses está haciendo 50. ¿Cachai? Finalmente se termina siendo un mejor prospecto, más rentable, porque está cumpliendo para un tipo de cliente que valora eso, el precio módico. Aquí nos encontramos con una variable que es, para mi pesar, una de las más despreciadas y menos conocidas en lo que es la negociación por obra creativa. A mí me tocó sufrirla, digamos, en carne propia, con una muy mala experiencia haciendo una campaña, unas ilustraciones para una campaña, donde de pronto empieza a pasar el tiempo y me habían dicho en la reunión que esto se iba a usar para 3 aplicaciones. Pasan 1 año, 2 años,
3 años, sigue la campaña vigente y empiezo a ver que de pronto me cuentan amigos, está llegando a Estados Unidos, está llegando a Indonesia, Uruguay, Paraguay. Dije, ¿qué pasa acá? Empezaron una aplicación, 2 aplicaciones, al rato eran 20, 50, qué sé yo. Evidentemente dije, tal vez hay una cuestión que yo no convenía acá, que era el tema de derechos, y empecé a investigar. Fue la primera vez que me encontré un poco con la palabra propiedad intelectual y derechos. Esto lo vine a saber en forma bastante reciente, pero una cuña que encuentro que no es menor, que es la propiedad intelectual es base de la industria creativa. Uno se pregunta por qué, porque normalmente cuando uno le dicen esas frases que son como grandilocuentes, ok, suenan bonitos, pero ¿qué significa? Básicamente lo que dicen organismos como el British Council, la CERLAC, el Banco Interamericano de Desarrollo, es que los creativos vivimos no tanto de la ejecución, que es lo que tendemos a cobrar nosotros. Me toma tantas horas hombre hacer este trabajo, por ende cobro eso. Sino del uso que se está haciendo de nuestra obra, y en el fondo es lo que se llama, la frase como en rigor es la explotación de los derechos patrimoniales de la obra, asociado a nuestra obra. Y eso es lo que uno se empieza a dar cuenta en el tiempo, de en qué medida es lo que nos empieza a generar que nuestro negocio tenga entradas, y empieza a pasar lo que seguramente deben conocer ustedes, un caso por decir uno, que hay varios, pero lo que pasaba, por ejemplo, con los Beatles. Cuando eran muy jóvenes firmaron un contrato por regalías de las ventas de cada cosa que hicieron los Beatles. Y de repente resulta que los gallos hoy en día, con cada cosa que imagínense, cada año se están sacando compilaciones de los Beatles y qué sé yo, ellos reciben una parte de eso, multiplicado por todas las ventas, es una tremenda cifra. De manera que eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, la propiedad intelectual es como un gran árbol, o el tronco de un árbol, que se divide en estos 2 cuerpos. La propiedad industrial por un lado y el derecho a autor. Estos se diferencian porque a veces uno no lo tiene muy claro y muchas veces me preguntan de pronto, bueno, ¿yo puedo patentar un dibujo? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Básicamente los que hacemos obra creativa o diseños, fotografías, audiovisuales, nos vemos en este cuerpo, el derecho a autor, que básicamente se centra sobre el concepto de originalidad, versus la propiedad industrial, que son las marcas, las patentes, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. El ejemplo, lo último, por ejemplo, lo que pasa con champaña, que ya no se puede usar la palabra en ventas, me compré una champaña, sino que se habla de espumante porque está limitado a una indicación geográfica, una denominación de origen. Pero el requisito para lo que es patentar propiedad industrial tiene que ver con la novedad. Por ejemplo, lo que siempre se coloca, como un ejemplo que es bastante instructivo. Cuando uno está haciendo una portada de un libro, se pide un mínimo de originalidad para que no sea un plagio, ¿cierto? Porque eso podría comprometer a una editorial. Pero cuando uno está haciendo una portada de libro, por cierto, no es algo novedoso, es algo que existe hace siglos. Por ende, no cabe en ese sentido hablar de patentes. Y, como ven acá, el derecho de autor no solamente está referido a lo que hacemos cuando decimos diseños, dibujos, sino que también involucra las obras literarias, las científicas, cuando se hacen desarrollos o creaciones científicas, o software y eso, y la protección de derechos conexos, que es lo que tiene que ver con los intérpretes, básicamente. En música, la persona que interpreta una partitura que a su vez es propiedad de otra persona. Y el derecho a autor se divide en estos 2 cuerpos. ¿Por qué le puse el de patrimoniales un signo peso al lado? Porque esa es la principal diferencia cuando normalmente escuchamos esto, y seguramente lo han visto en base de concurso, que yo periódicamente estoy analizando, y de repente me encuentro con unas que son desastrosas, o que de pronto piden cosas que son, encuentro que decir que es abuso es tal vez ser benevolente, pero me ha tocado ver una base de concurso espantosa. Y te dicen, queremos todos los derechos. O a eso un cliente también, de pronto dice, oye, es que te quiero pagar por esto, pero que me cedas todos los derechos. Resulta que estos 2 cuerpos, que son los que posee todo autor por la mera creación de una obra, o sea, no es necesario inscribir y todo eso para tener derecho a autor, sino que existe por la mera creación de una obra, se dividen en los patrimoniales, que son todos los que uno puede ceder, que son los que se pueden negociar y vender, de los cuales también hay formas de negociarlo, y no siempre tiene que ser todo, que es una cosa bastante común, como les cuento, que alguien dice, con tal de quedarme con la pega o no espantar al cliente, le regalo todos los derechos. Uno puede ceder algunos o vender algunos y otros quedárselos. Y por otra parte son los derechos morales, que estos sí que tienen esta característica, que es súper importante entenderla, que están relacionadas como de un ámbito más bien espiritual. Son inalienables, o sea, esos no se pueden ceder ni vender, inembargables, no te pueden presionar en términos legales para que los entregues, e irrenunciables, o sea, uno como autor no puede decir quiero sacarme mis derechos morales. En el fondo uno tiene esa facultad
que de alguna manera es bastante importante y a veces incluso no es muy común respetarla. Como cuando dicen, he visto en base de concursos que de pronto explican, vamos a colocar entonces el nombre como parte del premio, vamos a colocar el nombre del autor seleccionado. Y eso no es más que una facultad del derecho moral, que es el de paternidad, que es asociar la obra a un autor. Y como vemos en los patrimoniales, el de reproducción, de modificación, que es lo que se llaman las obras derivadas, cuando alguien puede hacer a partir de una obra crear otra, por ejemplo los collages, de publicación, distribución y comunicación, interpretación y ejecución pública. Por eso cuando uno dice la cesión de derechos es bastante delicada por los privilegios que uno está dando en ese sentido, que es cuando yo hago una cesión completa de derechos patrimoniales, incluso para colocarlo en mi portafolio tengo que pedir permiso. Y todo lo que yo quiera hacer, por ejemplo, tengo una obra, la vendí a tal cliente y resulta que cedí derechos patrimoniales, no puedo seguir explotándola económicamente. Por ende, es algo que es bueno tomar en serio. Claves para negociar derechos. Esto es tal vez un compendio que hice en algunas líneas de lo que me tocó aprender a porrazos por años, como les comentaba, viendo vulnerados mis derechos, e incluso en algo tan concreto como perder plata, porque de eso se trata. En la medida en que uno puede negociar y decir, por ejemplo, lo que pasa con las licencias, autorizo el uso de mi obra por tantos años, 2 años, digamos, una vez que eso se cumple ese tiempo, se puede renovar y viene un nuevo pacto de precio. Si no está eso, uno empieza, como normalmente uno hace, cuando está empezando, cedo todos los derechos y empieza entonces ese cliente, como les comentaba, a prosperar una campaña, a prosperar el uso de una obra, y uno no está recibiendo ninguna compensación por eso. Valorar el trabajo creativo es ser consciente de los derechos. No es negociar todo o nada, como les comentaba. Conocer los tipos de contratos, la diferencia entre el contrato por obra, que es lo que normalmente uno hace en tipo de campañas publicitarias, en ilustraciones o trabajos puntuales, y el contrato de edición, que es lo que se hace, por ejemplo, con editoriales, que tiene otra forma de pago, la vamos a ver más adelante. El control sobre la obra que la tiene uno. Normalmente cuando nos sentamos a negociar con clientes uno dice, es que ellos tienen el dinero, entonces yo vengo como las de perder y tengo que solo ceder, como para congraciarse. Eso no es así, uno está en igualdad de condiciones en términos de lo que está negociando. Es uno el que autoriza el uso de esa obra. Y por eso es que curiosamente uno encuentra a veces cuando le ofrecen modelos de contrato que son sumamente restrictivos cuando ven las cláusulas. Porque te empiezas a encontrar con que, claro, parece que ellos quieren tener todo ese poder. Buscar asesoría especializada. De pronto uno dice que lata gastar en un abogado, pero se puede aprender en 1 hora consultando al abogado mucho más de lo que uno podría tratar de dilucidar términos técnicos, legales, en un semestre. Llevar registro de la negociación, mails, cartas o llamadas. Proyectar imaginariamente el desarrollo del contrato. No quedarse en esto cuando decimos, bueno, yo voy a hacer esto, total, entonces me van a pagar una buena plata y con eso voy a poder pagar el mes siguiente de mis cuentas o lo que sea. Es importante ver, como les comentaba, lo que me pasó en mi caso, que de pronto 1 hora, por pequeña que sea, igual que ese fotógrafo que sacó la foto del matrimonio, o por simple que le haya resultado el hacerla, de pronto esa hora podría ser un éxito comercial y empieza a crecer y voy a recibir yo parte de esa ganancia. Eso es lo que se pacta en un contrato. No firmar lo que uno no entiende o no le convence. Esto puede ser un poco impopular, me va a tocar de hecho hablarlo a fin de mes, en lo que pasa con las editoriales. Que de pronto uno dice, bueno, voy a firmar esto, entonces te pasan ellos un modelo de contrato. Y uno tiende a decir, como siempre, para quedarme con este trabajo y no parecer como alguien conflictivo, lo voy a entregar y llego y firmo. Normalmente uno se encuentra con que el problema de no haber leído o no entendido una cláusula viene con efecto retardado, tiempo después, y darte cuenta que, caramba, parece que esto no había haberlo firmado si no lo entendía. Es algo súper, súper crítico eso. Ser dueño no es ser titular de derechos de autor. A veces pasa eso, que alguien nos dice, te encargo esto, yo estoy pagando, por ende lo empiezo a usar y se empieza a replicar y de repente aparece, por ejemplo, una ilustración hecha así en papel, aparece como un avatar en Twitter, en Facebook, aparece como foto de cover, qué sé yo, y eso son aplicaciones que se deben pactar. ¿No? Si eso no se ha convenido, el que pagó por esa obra no puede adjudicarse al titular la titularidad de derechos, por ende empezar a usarlo para lo que quiera. Conocer las leyes de propiedad intelectual, en el caso de Chile es la 17.336 de propiedad intelectual, es súper importante que la lean, particularmente en los artículos que siempre cito del 17 al 20, donde habla en el fondo cómo se negocia derechos y cómo se tienen que hacer esto, por ejemplo, en el caso de contratos. Y definir la forma de pago, si es por obra, como les explicaba, en el caso de trabajos puntuales, o por regalías, que es lo que tiende a pasar, por ejemplo, en el rubro editorial, donde se pagan lo que se llaman los royalties, que es una participación en el producto de la venta. O sea, por cada tantos ejemplares uno va a recibir un porcentaje de esa venta.
Este también siempre lo tiendo a citar, por eso lo coloco acá en este globo, la guía a las letras del derecho. Yo la tengo disponible en la página de Grafiscopio para que le den vistazo porque es tal vez una de las más completas y al mismo tiempo más sencilla en términos de explicar en lenguaje de un ciudadano común cómo tenemos que negociar derechos. Incluso colocan ejemplos o casos de repente de negociaciones o cláusulas mal expresadas. A veces los propios clientes, de manera deliberada o involuntaria, te pasan contratos donde algo no tiene sentido. Me tocó ver, de hecho, para un concurso donde decían el autor tiene que ceder derechos morales, los cuales, como vimos, no tienen sentido, solo no se pueden ceder. Los derechos de obra por encargo. Esto fue una charla que se hizo hace poco en la Universidad de Chile con el abogado Juan Carlos Lara, donde explicaban lo que pasa cuando se hace la obra por encargo, que es cuando alguien te pide eso. De partida para mí fue una sorpresa encontrarme con que el que te da instrucciones no es el autor de la obra, porque me tocó eso, verlo con un par de clientes, encontrarme con ese malentendido o mal rato, en que te dicen, pero si yo fui el de la idea, yo te di las instrucciones para que hicieras esa obra, por ende, yo soy el dueño o el autor. Eso no es así. Tengo un artículo de esto donde lo explico en detalle. No existe en Chile la cesión automática de derechos. Por ejemplo, me contaron que en México pasa eso. Y es un poco lo que sucede en el caso, como vemos en el tercer punto, en el copyright en Estados Unidos, donde la persona que encarga automáticamente recibe los derechos. Me lo planteó, de hecho, un lector mexicano, me decía, oye, pero ¿cómo lo hacen ustedes si nosotros acá cuando tenemos que, creamos una obra, la tenemos que pagar, o sea, ceder los derechos de inmediato? Yo le dije, me imagino que por eso entonces pagaste una cifra o cobraste una cifra que valga eso, los privilegios que estás concediendo. Los casos especiales de titularidad, que no incluyen ilustración, diseño y obra audiovisual. Me pasó con un colega que fue a hacer una inscripción de obra y se encontró con un malentendido, con que alguien allá le explicaba esto no es así, y empezó una serie de problemas y discusiones. Y este abogado me ayudó un poco a dilucidar ese punto. Que, por ejemplo, se llaman casos de especiales de titularidad a una excepción que existe en la ley de propiedad intelectual, que es, por ejemplo, la fotografía por encargo pertenece al que la encarga. El caso típico uno ve en prensa, en editorial, cuando dicen, anda a sacarle una foto que se lleva a tal personaje político. Esa foto no pertenece al fotógrafo. Y lo que pasa en instituciones públicas, los que trabajan para el Estado y ese tipo de cosas, lo que crean por encargo es parte o es de propiedad de esa institución que lo encarga. No así con la ilustración, los diseños y la obra audiovisual, lo cual es súper importante, como les comentaba, tenerlo en cuenta. En el punto 3, eso, la diferencia entre el derecho de autor, que es de tradición más bien continental, de Francia y países de Latinoamérica, versus el copyright, que es de países anglosajones. Y fíjense cómo trata lo que pasa con la obra por encargo, que en nuestro caso le pertenece al autor y nosotros, por ende, a través de un contrato definimos qué queremos que se use de esto, cuánto cedemos y cuánto restringimos. Y en lo que pasa finalmente con la obra colectiva, que es el típico caso de lo que se hace en editoriales, por ejemplo, una enciclopedia, donde hay fotografías, hay ilustraciones, hay material de texto también de periodistas. Por ende, eso también en este caso ocurre esa particularidad que pertenece a la persona que la organiza, la coordina, es, como diríamos en este caso, el editor. Siempre y cuando hay una cosa que es importante tenerla en cuenta, que es la autorización de los participantes. Normalmente te comunica la persona, voy a sacar una enciclopedia, necesito tu autorización para sacar este material. Aquí empezamos a ver lo que tiene que ver ya con la parte práctica, cuando nos piden un encargo y normalmente parte con un mail que suele ser súper escueto. Necesito un dibujo, ¿cuánto me cobra? Eso lo vamos a ver el taller que voy a hacer en la tarde, en el fondo poniendo un caso práctico de algo bastante real de cómo nos enfocan a veces un encargo. Pero a veces se pisan trampas como estas, que es decir sí a todo, es una cosa que uno aprende también dándose golpes, porque por a veces congraciarse con un cliente uno toma un encargo que lo supera en términos de capacidades individuales, por ejemplo, para lo que uno puede hacer solo, y a veces si no tiene una persona en quien poder delegarle, se te viene encima ese encargo. Y no hay nada peor, es una de las formas más fáciles de quemarse en el negocio creativo, que darle a un cliente un trabajo tarde en el tiempo o mal hecho, de mala calidad. Esas son cosas prácticamente imperdonables. Proponer una cifra sin evaluar el encargo. De nuevo, cuando te dan de pronto una instrucción súper escueta y uno dice, bueno, en base a esto, tira una cifra. Y bueno, esa cifra, ¿qué representa? ¿Cuántas correcciones? ¿Cuánto va a tardar esto? ¿En qué aplicaciones se va a usar? Enviar una cotización urgente o bajo presión. Esa es una de las peores prácticas que se pueden encontrar o se pueden hacer, y de hecho a mí me tocó, caí muchas veces en eso, en que te dicen, oye, necesito urgente esta cotización, ¿me la podía enviar ahora ya? Te estoy esperando. 7 de la tarde un viernes. Y esos cazabobos de repente tienen también esa dimensión que es un poco oscura, de que en el fondo están diciendo, cuando te plantean algo, normalmente con urgencias, para que pase algo importante por alto. ¿Cachai?
No se va a dar cuenta de esto, entonces te va a tirar de inmediato una cifra con tal de quedarse con la pega. Negociar por teléfono es un asunto bastante serio y es una mala práctica también habitual, que es que te dicen en medio de una negociación, cuando se está hablando por mail, ¿podemos hablar esto por teléfono? Ya. Y uno normalmente consciente para no quedar mal con el cliente, ok, hablemos. ¿Y qué pasa? Que el teléfono no deja evidencia de lo pactado. Si es que se habló de precios, fechas de pago, formas de pago o utilización de tu obra. Entonces de pronto uno se encuentra con que, oye, aquí hay una infracción, esto nunca lo hablamos, muéstrame pruebas. No hay pruebas porque quedan en una conversación telefónica. Le pregunté eso a un abogado, la validez legal de los mails, y me decían, los mails tienen validez legal tanto así que constituye figura penal alterarlos, alterarle el contenido de un mail o la fecha. Afortunadamente eso queda en un servidor externo, de manera que la persona que lo intervenga y lo trate de usar de esa manera se puede cotejar con las dos y eso le puede salir en contra. Por ende, es sumamente importante negociar por escrito, en la medida de lo posible, o cuando les pidan eso, no, yo no negocio por teléfono. Y empezar a trabajar sin antes formalizar, cuando no está rayada la cancha y uno empieza entonces a decir, bueno, me llegó este encargo, me apareció un mail, entonces empiezo a trabajar. Viejo, no sabéis todavía si es que te van a pagar. Y eso es una de las que vamos a ver más adelante, lo que se llama las formas de trabajo especulativo, que es sin tener garantía de trabajo empezar a hacer esa obra. Este es tal vez uno de los 3 jinetes del apocalipsis de la industria creativa, que es lo que se llama el trabajo especulativo. Algo que también vine a encontrarme yo bastante adelantado en mi carrera ya, con varios años de trabajo. Pero era algo como bastante habitual, que lo veía de pronto entre amigos que les pedían esto, y decía, eso me parece una cuestión sumamente rara, cuando te pedían una muestra gratis. Para ganarte un trabajo, te dicen, tenés que hacer entonces un trabajo que no es que estemos hablando de un boceto lineal, una cosa, un borrador hecho con lápiz grafito. Es una obra terminada para evaluar si tu mano sirve. Si el portafolio no está para eso, no sé para qué es. Pero es básicamente empezar a regalar trabajo. Es un trabajo gratis. Los concursos o licitaciones, como les comentaba, de pronto que uno se encuentra con unas bases que son temibles. Pueden ver, de hecho, en el fanpage de Graphiscopia en Facebook, donde estoy analizando concursos y me he encontrado con algunos que son francamente del terror. Y lo que pasa con el crowdsourcing, que empezó esto también a aprender en cierta forma, que llegó retardado. Pero yo veía, por ejemplo, en Estados Unidos, ya dicen hace 6 años, no solamente existe, sino que se le hace una crítica al modelo. No sé si alguno vio por acá esa red que se llamaba Nace Nace, o si les llegó alguna invitación. Esa red de pronto la empecé a estudiar y las condiciones eran como bastante poco claras. Y me empezó a llamar la atención y dije, claro, aquí lo que intenta pasar es que ese modelo ofrece a los clientes todos los beneficios, trabajos, diseño gratis, y sin embargo para el creativo los premios curiosamente eran como poner tu nombre para que te conozcan afuera. Puras cosas que son difíciles de cuantificar. Si es que vas a terminar eso siendo llamado, por lo pronto, entre lo que conozco entre mis colegas que llevan el mismo tiempo que yo o más trabajando, eso de la difusión, el pago en vitrina, prácticamente no sirve para nada. Y bueno, acá entonces se ocurre eso, que tú tienes que postular a un encargo que ya de por sí paga poco y de repente entonces vas a competir contra 100, no estamos hablando de fueran 2 o 3 competidores, son 100 gallos de diferentes partes del mundo, quien paga lo hace más rápido y cobra menos. Entonces, eso empieza a ser, como digo, estas 3 variantes constituyen parte de ese trónculo que se llama el trabajo especulativo, que es cualquier forma de trabajo donde no esté garantizado tu pago. Cuando, como les decía, uno empieza a trabajar y de pronto entonces nos encontramos con esto, que es uno de los vicios más comunes, de decir, oye, me deben plata. Bueno, pero negociaste con un contrato, se habló esto, se pactó fecha o forma de pago. No, la verdad que lo hicimos a los compadres. Bueno, termina lamentablemente en eso. Este es un personaje que me encontré hecho en un artículo en el proyecto NOSPEC de Inglaterra, en que hace esta advertencia, porque comentaba, decía, me encontré hecho hace poco con que el sucesor mío en una universidad estaba diciéndole a los alumnos que era bueno y conveniente que ellos empezaran a hacer trabajo gratis para meterse en el mercado. Dice, yo creo que eso es como tal vez forma de educación la más desastrosa que se le puede hacer a una persona, porque es enseñarles a desvalorizar nuestro trabajo. Uno nunca debería tratar lo menos posible de trabajar gratis. La única excepción que se hace eso, por ejemplo, lo que se llama en Estados Unidos, o países de tradición anglosajona, la modalidad pro bono público, o sea, por bien público, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los trabajos por una causa humanitaria o alguna causa noble, como cuando se hacen estos, los derechos del niño, donde en eso es como bien visto y aceptado que una persona cobre poco o no cobre nada porque es una causa en la que ese artista cree. Pero en general todo tipo de trabajo, y esto me gustó mucho, como decía un consultor norteamericano, todo trabajo que hagas para una empresa consolidada tiene que ser pagado, y punto. Eso no admite ¿cómo se dice?, 2 lecturas.
Y nos encontramos, como les decía, con la clave para cotizar. Cuando uno de pronto le piden, entonces, ¿cuánto me cobras por este encargo? Normalmente lo que uno tiende a hacer cuando estamos partiendo es una cosa razonable, pero yo estoy, de alguna forma, el material que acopio en mi página es tratar de educar para que eso no se convierta en norma, sino que lo erradiquemos. Que es cuando uno empieza a negociar, dicen, te piden un encargo y uno responde solamente una cifra, que esa cifra no se sabe qué representa, a cuánto trabajo va a equivaler ese encargo que nos están proponiendo. Por ende, estas son lo que yo considero claves en una cotización. Nunca una cifra sin más antecedentes. Averiguar cómo va a ser usada tu obra. Aplicaciones o formatos. Va a ser usada solo en impreso, también la quieren usar para medio web, también televisión. Territorio, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, si va a ser usado solo en una ciudad, en la región, nacional, internacional. ¿Cuántos recursos me tomará hacerlo? Una cosa que a veces uno no calcula, porque significa, normalmente cuando decimos voy a hacer un diseño, creemos que es sentarnos frente al computador como si fuera todo magia. Y normalmente desde que hay que pagar la cuenta para encender el computador, de la electricidad, hasta que a veces aparecen esos imprevistos que hay que ir a cotizar una imprenta, te dicen puede ir a dar el visto bueno y hay que pegarse entonces ese pique. Si es o no urgente, que está relacionado con el punto 7, lo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad, que en el fondo es qué es lo que tienes que dejar de lado para abordar un encargo. A veces uno dice, claro, te aparece una persona y dice, necesito urgente esto. ¿Y cuánto paga? 20 lucas, versus otro encargo que los vienes desarrollando y que te paga 500 lucas. Entonces, la obligación de esa persona para tú dejar el que es más rentable, también debería pagarlo. La urgencia tiene un precio. Si implica o no gastos adicionales, traslación, si es que tengo que viajar, tengo que pagar peaje, hospedarme en algún lugar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me piden, tengo que ir a hacer una fotografía de una viña? Y típico vaya hacia regiones y de pronto estás a punto de sacar la foto y empieza a llover. Chuta, te dices que ya perdiste 3 horas, que en esas horas te podría estar mientras tanto en Santiago pidiendo a un cliente un no encargo. Por ende, ese tipo de cosas es importante evaluarlas. La experiencia que tengo en la materia que me encargan. Normalmente uno cuando parte dice, pero si yo soy igual, puedo hacer algo igual de bueno, incluso mejor que un veterano. Eso es cierto en términos de experiencia, de habilidad técnica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el veterano normalmente es una persona que ya tiene un cierto bagaje de conocimientos que le permite evitarse ensayo y error, sabe un poco lo que va, y eso de alguna forma es la razón por la que nosotros también decimos enfrentado a 2 cirujanos, uno con más experiencia, ¿a quién le va a confiar eso? Por supuesto el que tiene más años de circo. Y costo de oportunidad, que es lo que les explicaba relacionado con qué cosas tengo que dejar de lado para abordar ese encargo. Las claves para negociar, que es una cosa parecida a lo que pasa con la cotización, solo que la cotización es como lo puntual, cuando ya nos sentamos a proponer una cifra. Pero la negociación tiene que ver un poco con todo, desde el momento en que uno se reúne con clientes, desde el momento en que nos llega un mail, que es, como les comentaba al comienzo, todo por escrito, en la medida de lo posible. El cobro en UF, que es una unidad bastante útil en este sentido porque es una equivalencia que tiene la ventaja que se va reajustando normalmente hacia arriba. Cuando uno de pronto cobra algo y digo, voy a cobrar 200.000 pesos, me pasó una de mis primeras pegas, les cuento ahora esto como anécdota. Había que hacer un video para una marca. Y de pronto entonces empieza a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, llevábamos 5 meses y no salía el pago. Y resulta que cuando te pagan eso, ese dinero ya está depreciado. Eran, digamos, 300 lucas y al final en la práctica uno estaba recibiendo 200 lucas con la depreciación de ese precio. Entonces la UF tiene una doble ventaja, que reajusta el precio, o sea, lo mantiene a la fecha, pero también, por ejemplo, cuando uno dice 40 UF, proponerle a un cliente no suena tan duro como decir 1.000.000 de pesos, siendo que son equivalentes. Entonces, una medida que permite expresar una cifra de manera que sea un poco más digerible. Esa es una ventaja del cobro 1F. Las instrucciones, que como les explicaba, que no es lo mismo que la autoría. Cuando alguien te dice, yo fui el de la idea, yo hice esto, yo te dije cómo hacerlo. Una cosa son las ideas, pero lo que ampara el derecho de autor es la obra, no la idea. Por ende, eso es súper importante. Lo único en que califica la instrucción, se podría decir, como autor, el único caso de excepción es cuando una persona hace un aporte creativo igual de importante que la obra que uno está haciendo, que es, por ejemplo, el caso de los guionistas o escritores, que la obra no existiría sin el aporte equivalente entre ilustrador normalmente y guionista. Originales y editables no se entregan. A veces uno se encuentra en esa situación por presión de decir, oye, me están pidiendo lo editable. Normalmente eso se transa ni por más precio. Cuando uno entrega un trabajo, esto lo tiendo a explicar a clientes y a veces cuando se hace en buena forma lo toman a bien. Cuando tú vas a un restaurante lo que estás pagando por el precio es el valor de un plato, no que el chef te pase la receta, pase ese plato. Y lo mismo pasa con esto, uno entrega trabajos terminados. Si alguien te pide eso, que es el caso, por ejemplo, me explicaron una vez lo que pasaba con las revistas, lo que se llama el número 0, que es como un ejemplar modelo a partir del cual se van a hacer todos los demás ejemplares, ese vale por lo menos 3 veces el precio de cada ejemplar sucesivo.
Inscribir la obra en el Departamento de Derechos Intelectuales. Eso, como les comentaba, uno en la medida en que es autor puede hacerlo y tiene una ventaja. Aunque el derecho de autor, como les decía, existe por la mera creación de una obra y no requiere legalmente la inscripción, sí es una ventaja eso en términos de prueba legal por si llega a pasar cualquier tipo de cosa como litigio o dudas por eso. Porque existe una cuestión que tiene una lectura bastante, puede ser contraproducente, que es que si una persona inscribe, un cliente, por ejemplo, al que le hiciste una pega, lo inscribe primero que tú ese trabajo, públicamente aparece como que él fuera el titular de derechos de ese trabajo. Por ende, es importante uno tomar esa precaución, porque si no, para después rebatirlo, tendrías que conseguirte un abogado y hacer todo un trámite legal que es una lata. Y derechos lo menos posible. Es habitual que los clientes nos pidan eso. Quiero todos los derechos lo más posible para pagar lo menos. Y entonces aquí es donde uno tiene que decir, ¿para qué lo vas a usar? ¿En qué territorio? ¿En qué aplicaciones? ¿Por cuánto tiempo? No tengo para qué darte todos los derechos si vas a usar esta obra solamente en impreso o solamente en medio web para un avatar. No hay para qué ceder todos los derechos. Parte de lo que voy a explicar y que vamos a ver después también en el workshop más tarde, tiene que ver con esto, con que es cuando uno se encuentra con este tipo de gráficos, que es lo mismo que el tarifario, nos dice, por fin me explicaron cómo sacar el valor de una cifra para cobrar por esto. Esto básicamente es una especie de diagrama que muestra lo que cuesta la ejecución de un proyecto, que es como lo que se podría hablar de costos. O sea, lo que me sale desde prender el computador, la parte, como les decía, de electricidad, más el sueldo estimado que se llama lo que uno te diría por un profesional de mi mismo nivel, que tiene mis mismos años de experiencia, mi misma habilidad, más o menos cuánto está ganando, dividido por 160, que son esa equivalencia, 8 horas diarias, 5 días a la semana, nos da el costo por hora de trabajo. Y eso entonces se multiplica por cuánto nos toma el tiempo de desarrollo, más los gastos extras, que sería en este caso, así como se dice, por ejemplo, de traslación o tengo que comprar algún equipamiento, algún insumo, y nos daría el costo de ejecución del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando uno se encuentra con esto, igual que los tarifarios, te muestra una parte de lo que es la negociación. Esto es lo que podríamos llamar lo que a mí me sale hacer este proyecto y que debería alcanzar lo que se llama en economía el punto de equilibrio, que es que lo que me tomó a mí, en términos de desde la cuenta de la luz hasta los insumos o lápices que compré, ojalá que eso retorne y se llegue a ese punto de equilibrio donde no tengo pérdidas ni ganancias. O sea, de ahí partir. Y lo que yo cobre más arriba de eso van a ser mis ganancias o utilidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cobro por hora tiene este lado bueno o la ventaja para el que no está muy familiarizado con cómo cobrar, pero también tiene desventajas. Una de ellas es la que suelo citar, que es lo que no considera el precio por los derechos, de cómo va a ser usada esta obra, sino que solamente habla de, perdón, solamente habla de lo que me costó ejecutar esto. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que hay dos ejemplos que son bastante elocuentes para entender eso, el problema con el cobro por hora, que es uno de ellos. Cuando tú dices, por ejemplo, tú haces un sitio web y tú cobraste, calculé mi hora hombre y me salió 20.000 pesos. Y resulta que cada mes a tu cliente ese sitio web le está reportando ganancias de sobre 10 millones de pesos. Es casi ridículo cobrar en ese sentido. Y lo otro que pasa, por ejemplo, me piden hacer dos afiches. Uno para una gira mundial de los Rolling Stones, digamos, y otro afiche que sea para una presentación de un grupo folclórico regional. Resulta que esos dos afiches posiblemente me tome hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, la relevancia de uno es muy superior al del otro, por ende ahí también cuenta el aspecto de derecho. Va a tener difusión internacional, va a ser usado tal vez en múltiples aplicaciones, qué sé yo. Entonces, normalmente se dice que los principiantes tienden a aferrarse al cobro por hora, y es una cosa razonable, no es que uno tenga que sentirse mal por ser principiante, todos lo fuimos. Pero es una forma como de cuantificar. Esto es lo que yo puedo manejar en lo que sé cuando no tengo todavía experiencia. En cambio, los expertos más profesionales con más avesados empiezan a cobrar por proyecto. En el fondo ya conocen un poco cuánto les toma hacerlo, tienen una cierta idea de sus derechos, cuánto saldría esto, para qué tipo de aplicaciones, y tienden a cobrar así, como un valor macro por todo lo que va a significar el desarrollo de ese proyecto. Y lo que vamos a pasar también, y vamos a verlo en la tarde, pero lo voy a citar acá como rápidamente, que son las cláusulas básicas de un contrato, que es lo que debería tener cuando nos empezamos ya a poner serios con el cliente. Vamos a empezar a hacer este trabajo. Anticipo el 50%, es una cosa fundamental porque para no encontrarse con el clásico ya, otra cosa que me tiene bastante cansado por lo que me toca ver, que es, oye, me deben plata y no te han pagado nada. Entonces, por lo menos garantizar que exista un piso de plata. Un número máximo de correcciones, que eso se tiene que estipular. Tal número puede ser dentro de ese precio y las sucesivas se van a cobrar con un porcentaje o en un precio fijo.
La fecha de pago, eso es súper importante también, como les comentaba, lo que conversaba una vez con un abogado. En la medida que existe una fecha de pago, tú puedes de pronto exigir, esto está pactado, firmamos los dos. Que las licencias sean no exclusivas. ¿Por qué? Porque la licencia no es una cesión de derechos, uno conserva esos derechos, pero cuando tú das una licencia exclusiva, en la práctica significa que ese cliente puede usar esas aplicaciones que tú le estás permitiendo, solamente él, y ni siquiera uno como autor las puede usar. Por ejemplo, te dicen, necesito una licencia exclusiva por 2 años. Durante 2 años tú sabes que no vas a poder explotar tu obra. ¿Y qué pasa si es un éxito de venta? Detalles sobre aplicaciones, plazo y territorio, que es lo que vimos. Esa cláusula, que es bastante buena, la aprendí en una presentación que se hizo en Estados Unidos, que dice transferencia de IP, que es Intellectual Property, propiedad intelectual, cuando te hacen todo el pago. Eso es un acicate muy bueno para que el cliente no pueda usar tu trabajo mientras no se ha pagado, tú lo estás haciendo y normalmente de pronto pasa eso, que de repente no se negoció algo bien, el cliente empieza a usar tu trabajo y de repente, oye, no, ni siquiera me ha pagado. ¿Qué busca esa cláusula? En la medida que está firmado, también lo compromete, es que cuando te ha hecho el pago completo, puede empezar a utilizar tu obra de las formas que se pactaron, lo que se llama transferencia de derechos o propiedad intelectual. El kill fee, que es la cancelación de proyectos. Por ejemplo, cuando te dicen a mitad de camino, oye, ¿sabéis que no lo vamos a seguir haciendo? O no apareció un proveedor un poco más económico, así que hasta acá llegamos. En ese caso, se pacta esta cláusula, el kill fee, que normalmente tiende a ser, por ejemplo, lo que dice asociado con el anticipo del 50%. Se coloca esa cláusula en contrato. Si es que el proyecto es suspendido por cualquier razón, ese 50% no se va a reembolsar, porque a veces uno se encuentra con clientes patudos que dicen, oye, ¿me podéis devolver entonces el 50% porque el proyecto no va? Ya hay trabajo hecho, por ende eso se tiene que pagar. Y la cláusula de portafolio, porque algunos son en eso bastante limitantes y dicen, esto nosotros somos los dueños de la publicación y por ende cuando uno lo coloca en el portafolio dicen, ¿qué hace de mi trabajo ahí si yo te lo pagué ya? Porque entonces es muy importante agregar esa cláusula para que cuando uno lo quiera colocar en el portafolio para promoción de servicios profesionales, esté admitido. Y eso dicen es súper importante para nosotros, porque con eso podemos capturar nuevos clientes y en la medida que no se hace, no se muestra ese trabajo. Incluso en Estados Unidos recomiendan, si te niegan mostrar un trabajo en tu portafolio, rechaza ese proyecto, porque no te va a servir. ¿Mm? Rindo. La otra, hacer una acotación en cuanto a las correcciones, que hay una diferencia entre correcciones y cambios. Que las correcciones son cosas que, instrucciones que te dio el cliente y tú las malinterpretaste o las ejecutaste de una manera no correcta. Exacto. Entonces, tienes que hacer esa corrección. Porque el cliente dijo, ¿sabes qué? Yo quiero una manzana verde y te pusiste una manzana roja. Por ejemplo, ¿qué a uno le pasa? Y lo otro son los cambios. El cliente te dice, yo quiero una manzana verde, tú le pones la manzana verde y el cliente dice, La quiero de otro color. y si estamos hablando de fotografía, ya sé que ya tomé foto de manzana verde, ahora tengo que tomarle foto a naranja, te tengo que cobrar eso aparte, o sea, tengo que cobrar de nuevo, ¿cachai? Porque me está diciendo un cambio a lo que ya se hizo, no es una corrección, no es algo que yo hice mal, es algo que tú cambiaste tu manera de pensar y lo tenés diferente. Exacto. No, es verdad. O sea, y es muy oportuno porque esto también, como hacían la diferencia entre corrección y ajuste, por lo mismo. Por la medida en que una es una cosa atribuible al que está haciendo la obra y otra a lo que se le antoja de alguna forma a ese cliente. Y ya, casi por terminar, aquí cito una que también está en la página, lo pueden encontrar, a una empresaria que es como también experta en el área de freelance, porque menciona formas en que uno empieza a encontrar clientes. Como les comentaba, normalmente un mal hábito que tenemos nosotros cuando hacemos un portafolio, incluso algunos increíbles, los dejamos descansar. Los subo a DeviantArt, los subo a mi página, entonces digo, me preocupé durante un mes, estuve haciendo esto, y resulta que después lo dejo y no aparecen clientes. No suena el teléfono, no suena la puerta. Y eso en parte también tiene que ver con eso, con que de pronto como en lo que se llama la promoción o como branding personal, uno empezar a crearse marca, tiene que recurrir a una serie de recursos, no solamente depender del portafolio, si bien es cierto la utilidad que puede tener. Entre otras cosas, uno de los que aquí pueden ver ustedes, el que más destaco, es lo que tiene que ver con participar en eventos, en asistir a cosas, incluso reuniones sociales. Un ejemplo que siempre cito, una vez me invitaron a un cumpleaños de gente que no conocía muy bien y un poco como yo hacía contrapelo. Ya bueno, voy a ir, total, conozco al festejado. De ahí de pronto, entre talla y talla, a medida que transcurría esta junta, de pronto una chica me dice en la que estaba de cumpleaños, quería que le hiciera un dibujo y le hice como una caricatura a ella. Al día siguiente me llega un mensaje, un mail de su hermana que trabaja en una productora, oye, vi el trabajo que le hiciste a mi hermana y me gustaría llamarte para una pega. ¿Qué significa eso? Que a veces en esto que tendemos a despreciar,
cuando somos sobre todo independientes o a veces tímidos, que es una cosa también bastante común entre los que son creativos, uno dice, no, me da lata hacer eso, me da lata empezar a o crear tarjetas o repartir tarjetas. Solamente nos limitamos al portafolio y eso también puede limitar nuestras posibilidades. Uno tiene que saber que en este sentido entramos a trabajar en un medio que este dato curiosamente antes estaba y ahora cuesta muchísimo encontrarlo. Yo lo rescaté, guardé pantallazo y todo eso. Pero que en el área creativa la empleabilidad de todo eso está por debajo de los 38%. En la línea de los 38% dicen, ese, por ejemplo, mi futuro, muestra ese dato. Bajo esa línea significa que hay sobreoferta profesional, o sea, hay más profesionales que puestos de empleo para absorberlo. O clientes, aunque normalmente mi futuro no muestra lo que es el trabajo independiente. Pero, ¿qué significa eso? Que vamos a salir, desde que estamos estudiando, de hecho, a un medio que está sobrepoblado, donde seguramente va a decir un cliente, oye, encuentro 10 personas que cobran menos que tú, qué sé. Por ende, eso es lo importante también de que, como les decía, yo estoy tratando de educar para que todos aprendamos a cobrar en la medida de lo que estoy haciendo con mi proyecto, pero también estimulando a eso, a que no podemos darnos el lujo, por las condiciones que nos tocó ahora trabajar, darnos el lujo de que voy a dejar solo mi portafolio y esperar a que me llamen. Ese es un lujo que de hecho está estudiado, dicen, solamente se lo pueden permitir la gente que es muy sobresaliente, en el caso de tener trabajo. Pero la mayoría de las personas, y de hecho la mayoría que son freelancers de un nivel promedio, van a tener que hacer este tipo de gestiones. Así que sin más, eso ha sido la presentación. Gracias. Chicos, ahora tenemos unos minutos para algunas preguntas. ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta a Marcelo? ¿Aló? ¿No? Esto lo que... Aló, aló. Dime. Ahí sí. Yo más que preguntas tengo como dos inquietudes. Una está con el tema de las tarjetas. ¿Cómo hacer una tarjeta si todavía no estoy titulado? No sé si es conveniente, porque me imagino que pongo la tarjeta de nombre y como los servicios que voy a ofrecer, o espero o puedo poner estudiante, no sé. Eso es algo que me complica, porque he pensado lo de las tarjetas, pero no sé bien qué poner. Claro, yo creo que las tarjetas, bueno, en esto es como que no existe una regla general que te pudiera decir cómo se hacen. Por ejemplo, me tocó una vez conocer a un publicista que llevaba así una cierta trayectoria, una carrera más o menos reconocida y que en la tarjeta solo colocaba personas. No le informaba a nadie más que, en el fondo, como decir, era una autoridad suficiente como para el gallo poder colocarse ese tipo de título. Ahora, cuando uno está partiendo, también es una cosa que es súper importante entenderla. Normalmente uno puede crear barreras sin darse cuenta que espantan un poco al cliente. Que uno dice, por ejemplo, colocar en una tarjeta que soy estudiante. Estudiante es una condición transitoria. Uno podría hacer, de hecho, como sucede, hay estudiantes que son sobresalientes, muy buenos haciendo eso. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Que es en parte una cosa que mostrar en una lámina. Es decir, ¿para qué soy yo objetivamente bueno y colocarlo en una tarjeta? Por ejemplo, esto es lo que mejor sé hacer. ¿Qué error cometen algunos? Tratan de mostrarse un poco como multitasking y dicen, hago todas estas cosas. Y resulta que en la mayoría de esas cosas es mediocre. Por ende, creo que si tuviera que dar un consejo de tarjeta, lo mejor es mirar objetivamente, evaluar y compararse con otras personas, porque otro error que se tiende a cometer muchas veces, que es, yo soy bueno en esto, pero bueno, de acuerdo, bueno según quién. Es ver un poco, ir, como decía, a eventos que se está haciendo, y en base a eso poder determinar, yo tal vez esta es mi mejor área de especialidad, lo que puedo mostrar. Pero no pensar el que uno es estudiante como una limitante. Porque incluso, de hecho, me encontré con eso cuando se dice que se puede iniciar actividades, dice el impuesto interno, es desde los 18 años, ni siquiera te pide como un título profesional, o sea, uno ya puede empezar a ejercer. Por ende, si tuviera que decirte un consejo, eso, lo que tú consideres que es tu especialidad, dedicarse a eso. Bueno, la otra inquietud, ¿hasta qué punto puedo usar el trabajo de otra persona para hacer el mío o hacer algo propio? Me refiero a ilustraciones, fotos, cosas que están en la web en general. Eso es lo que de repente es bueno entenderlo porque lo tendemos a usar de una manera a veces irresponsable. Es lo que se llama normalmente, por ejemplo, existen variantes. Una de las cosas que es cuando tú tomas el trabajo de otro y lo aplicas como si fuera tuyo, es una figura penal que se llama plagio, que es apropiarse del trabajo de otro y que a veces pasa. O sea, no sé si supieron un caso que ocurrió el año pasado de una chica que lo convocaron de una editorial en Colombia y ella hizo pasar, posiblemente también apremiada porque tenía una entrega, una fecha de entrega, tomó unos trabajos de una norteamericana y los puso así. Esa norteamericana se enteró, tuvieron que sacar los libros de vitrina y todo eso. Fue una cuestión sumamente seria. No sé finalmente en qué quedó, pero entiendo que por lo menos a ella le haber llegado algún tipo de indemnización por eso. Pero otra cosa es lo que se llama la obra derivada,
que eso también es un poquito, es bueno entender lo que pasa con, por ejemplo, el fan art, ¿cachai? Cuando uno hace ese tipo de cosas. La obra derivada está también considerada entre lo que se llama propiedad intelectual, como les comentaba el derecho de autor, que dice, tú tienes la obra derivada creada por una persona, hay una cierta cuota de originalidad para que no sea plagio, se supone, pero queda amparado por derecho de autor. Solo que cuando tú le quieres dar uso comercial, tienes que pedirle autorización al creador de esa obra. Entonces, eso no se tiende a hacer mucho y de repente uno se encuentra con algo que, de hecho, se lo pregunta a un abogado. Cuando tú haces eso, por ejemplo, y te la tomas, y digo, por ejemplo, para darle un uso comercial, para una editorial o cosas así, y tú no pediste autorización, puedes comprometer no solamente a ti, sino que también a tu cliente. Por eso, para cuando uno está haciendo ese tipo de cosas, es bueno, si voy a usar algo, por ejemplo, Internet, sacado de Internet, existe lo que se llama el bendito dominio público. No sé si lo han escuchado ese concepto. O public domain. Todo lo que está en dominio público no tiene que darle una explicación a nadie por derechos de autor ni pedir permiso. Por eso el nombre mismo de alguna forma lo sugiere. Entonces, existen una serie de páginas, yo también he publicado algunos links, donde aparecen bancos de imágenes que están en el dominio público. Hace poco liberaron una de una librería, biblioteca inglesa, increíble, páginas así de imágenes antiguas. Entonces, cuando se trata de usar obras de otros, yo sugiero eso. En la medida de lo posible, siempre original, pero si tengo que verme en esa eventualidad de usar obra de otro, poder ojalá pedir autorización para darle uso comercial. Gracias. ¿La otra pregunta? Tú. Perfecto. ¿Alguna otra? Bueno, yo quiero hacer una acotación. Yo empecé a trabajar antes de terminar la carrera de multimedia acá. Trabajaba de día en una agencia y de noche estudiaba comunicación multimedia. Entonces, por eso no fui superhéroe. Estaba ocupado estudiando. Entonces, en las tarjetas ponía comunicado multimedia o diseño web simplemente, ¿cachai? Porque, claro, todavía no tenía mi título, pero yo antes de ingresar a estudiar aquí ya llevaba 2 años trabajando en diseño web. Entonces, ya tenía experiencia Claro. en el rubro, a pesar de no tener mi título. Tú mencionaste el tema de hacer contratos para los clientes, para justamente el tema de los derechos de autor, entre otras cosas. ¿Cómo se hace eso? O sea, el contrato, el cliente me pide mi trabajo, yo le envío como el contrato por mail, que lo hablo antes con un abogado, algo así. ¿Cómo se hace bien ese tema? Tengo que consultar siempre con un abogado el tema del contrato por cada cliente, el contrato lo tengo guardado como en un PDF siempre ahí, cosa que cliente que sea le mando el PDF, no sé, ¿cómo se hace? Claro, mire, los contratos yo me encontré con eso, también tuve que aprenderlo un poco por lo que te comentaba que me pasó. Cuando uno realmente ve infringidos sus derechos de autor, tiene tarde o temprano tenemos que encontrarnos con ese documento y es bueno como enfrentarlo cuanto antes. Ahora lo que dices tú, que es parte de lo que también voy a tratar en la tarde, ojalá puedan estar, el workshop que voy a hacer también vamos a tratar ese tema de contrato. Es un documento que existen, de hecho, cuando uno piensa en contrato tiende a decir al tiro como cuando dice un contrato de arrendamiento, dice una cosa como muy formal que tiene que pasar notariado ante abogado, qué sé yo. Resulta que el contrato es una figura bastante que tiene como una cierta flexibilidad. Por ejemplo, en el artículo 19 o 20 de la Ley de Propiedad Intelectual chilena dice los derechos se negocian en cualquier forma contractual. ¿Qué significa eso? Porque, por ejemplo, existe lo que se llama el contrato consensual, que es de palabra. Lo que pasa en un mail, se dice, oye, estas son las condiciones, ok, lo hacemos, y ahí ya existe una figura de contrato cuando le acuerdan las dos partes. Otro que es lo que yo prefiero, que es un documento que muestra no solamente un acuerdo de partes donde a veces quedan cosas fuera, es un documento que se guarda, que tiene un anexo legal. En mi página pueden encontrar, de hecho tengo uno como en un enlace permanente que se llama Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios. Y ese modelo de contrato tiene una parte que es un anexo legal revisado por un abogado especialista de propiedad intelectual donde él explica un poco la figura de la licencia. Yo no estoy cediendo derechos, sino que solamente autorizo el uso de mi obra en tales aplicaciones, en tal territorio, por tanto tiempo. Y eso, en lo que me dices tú, yo trato de manejarme así. Tengo ese archivo como un .doc o PDF, que es como, lo uso como tipo. Ahora, ¿qué significa que sea tipo? Que a veces los contratos también varían porque si uno usa el mismo modelo, de repente puede ser que, como tiende a pasar a veces cuando un cliente te propone un contrato y tú ves de repente salen cláusulas nada que ver, que no aplican lo que uno está negociando. De igual forma, los contratos tipo significa que uno los ajusta según qué cosa te está pidiendo un cliente. Un link que les recomiendo y que también me lo pueden pedir también si es que se me llega a olvidar después, es uno que se llama Nuevo Libro Blanco de la Ilustración de España, de la FADIP, Federación de Asociaciones de Dibujantes Profesionales de España. Tiene al final un apartado, es un libro que está en formato PDF, y sale al final, dice anexos contratos, y muestra diferentes figuras de contrato según tipo de trabajo. Por ejemplo, me piden creación de personajes,
qué sé yo, una obra audiovisual, una portada de libro. Entonces, los contratos es bueno entender así, que aun cuando uno tenga un contrato tipo, se van ajustando, agregando, quitando cláusulas según el tipo de trabajo o de encargo. Eso sería.